Hay una verdad sobre el sufrimiento que probablemente nadie te ha dicho, algo que si no comprendes hoy, podría condenarte a pasar el resto de tu vida viviendo merced de lo que otros opinen, de las circunstancias externas y de todo lo que el entorno te arroje. Pero cuando logras entenderlo, todo tu mundo interno se transforma. Verás, la mayoría de las personas viven convencidas de que su dolor proviene del exterior, de las críticas que reciben, del rechazo, de los fracasos, de las traiciones o de los golpes inesperados que les da la vida. Pero lo que nunca les dijeron, lo que casi nadie explica, es que el origen verdadero del sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en la forma en que la mente lo interpreta. Esa es la diferencia entre alguien que se derrumba ante una adversidad y alguien que la atraviesa fortalecido. Y eso es precisamente lo que vas a descubrir aquí. No se trata de ignorar tus emociones ni de fingir que nada te duele. Se trata de una transformación auténtica, de convertirte en una persona a la que ni las palabras, ni los gestos, ni las situaciones tienen la capacidad de derrumbar. No estás ante un contenido cualquiera. Este puede ser el primer paso hacia una nueva forma de pensar, sentir y vivir. Así que si estás dispuesto a dejar atrás esa vida de sufrimiento constante, pon atención, porque esto puede marcar un antes y un después. Vamos a empezar por entender algo esencial. Todo lo que te lastima más de lo que debería, tiene su raíz en tu mundo interno, no en lo externo. Es completamente normal sentir que el mundo tiene demasiado poder sobre ti, que un mal comentario pueda arruinar tu día entero, que ciertas personas con su energía negativa logran drenarte sin que puedas evitarlo. Pero eso no tiene que seguir siendo así. Lo que no te han dicho es que tienes la capacidad de cambiarlo. No estás condenado a vivir reaccionando a lo que otros hacen o dicen. Puedes dejar de ser víctima de las circunstancias. ¿La clave? Entender que lo que realmente te impacta no es lo que ocurre fuera de ti, sino la manera en la que tú interpretas esas situaciones. Carl Jung decía que todo lo que nos molesta de otros nos puede guiar hacia una mejor comprensión de nosotros mismos. Y tenía razón. Lo que duele de los demás, en realidad, no es más que un reflejo de nuestras propias heridas sin sanar. No es la crítica en sí lo que te afecta, sino la necesidad no resuelta de aprobación. No es el rechazo lo que te destruye, sino la historia que te cuenta sobre lo que eso significa. Aquí es donde puedes empezar a recuperar tu poder personal. Desde muy pequeños se nos ha enseñado a depender de la aprobación de los demás. Aprendimos que si nuestros padres nos daban su reconocimiento, entonces éramos valiosos. Que si los amigos nos aceptaban, entonces valíamos la pena. Que si una pareja nos amaba, entonces éramos dignos. Así, sin darnos cuenta, construimos una autoestima frágil, basada enteramente en lo externo. Si alguien te ignora, crees que no mereces atención. Si alguien te critica, piensas que hay algo mal en ti. Si alguien se aleja, te preguntas qué hiciste mal. Pero la verdad es esta: nada ni nadie tiene poder sobre tu bienestar emocional a menos que tú se lo entregues. Si hoy sientes que todo te afecta más de lo que debería, es porque aún estás reaccionando desde heridas abiertas. Y hasta que no sanes eso, seguirás siendo controlado por lo que ocurre afuera. Veamos un ejemplo. El caso de Mariana. Ella era una persona extremadamente complaciente. Se esforzaba por caer bien, evitaba los conflictos a toda costa y jamás decía lo que realmente pensaba por miedo al rechazo. Un día, un compañero de trabajo hizo un comentario crítico sobre ella. Nada grave, algo que podría haber pasado desapercibido. Pero para Mariana fue devastador. Lo pensó durante días. Se preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué la veían de esa manera? Lo que Mariana no comprendía es que ese comentario no tenía poder por sí mismo. Lo que lo volvió hiriente fue su necesidad interna de ser aceptada. Si ella hubiera tenido una identidad sólida, habría interpretado la crítica como una simple opinión. Pero como su valor personal estaba basado en la mirada de los demás, ese comentario se convirtió en una confirmación de sus inseguridades. Y eso le pasa a muchos. Lo que nos duele de las personas no es lo que dicen o hacen. Es el eco que eso provoca dentro de nosotros. Es la herida no curada que se activa. Por eso, si quieres dejar de ser tan vulnerable al entorno, necesitas hacer un cambio profundo. Empieza por observar antes de reaccionar. Cuando algo te afecte, no respondas inmediatamente.
Haz una pausa. Pregúntate, ¿por qué esto me duele tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué historia me estoy contando sobre lo que acaba de pasar? Nada de lo que sucede tiene un significado absoluto. Todo depende de la interpretación. Por eso, en lugar de asumir que un comentario define tu valor, cuestiónalo. Pregúntate, ¿esto es una verdad o solo una opinión? Aprender a cuestionar tus pensamientos te dará una fuerza que no depende de nadie más. Construye tu identidad desde adentro. Deja de medir tu valor con base en cómo te tratan. Pregúntate, si nadie opinara sobre mí, ¿quién sería yo? Cuando tu identidad ya no depende de factores externos, te vuelves inmune a la negatividad. Deja de tomarte todo como algo personal. Cuando alguien actúa desde la negatividad, el 90% de las veces no tiene nada que ver contigo. Es su dolor, su frustración, su mundo interno el que habla. No cometas el error de pensar que lo que otros hacen refleja tu valor. En la mayoría de los casos, refleja el suyo. Haz este ejercicio para empezar a desactivar esa reacción automática que tanto daño te hace. Cada vez que sientas que algo te golpea emocionalmente, repite en tu mente: esta emoción es mía, pero esta situación no me define. Poco a poco, comenzarás a crear una distancia entre lo que sientes y lo que sucede. Hasta aquí, este es solo el primer paso. Ahora entiendes que el sufrimiento no está en lo que pasa, sino en lo que resuena dentro de ti. Pero vamos a ir más profundo. Porque incluso sabiendo esto, puedes seguir siendo esclavo del dolor si no aprendes a romper el ciclo de reacción automática. Tu verdadero enemigo no es el comentario negativo, ni la crítica, ni la injusticia. Es tu forma de reaccionar ante eso. Cada vez que respondes con rabia, tristeza o frustración sin detenerte a reflexionar, le estás entregando tu poder al mundo exterior. Como dijo Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Y sabes qué significa eso? Que mientras no te hagas consciente de por qué reaccionas como reaccionas, seguirás creyendo que no tienes opción. Te sentirás víctima, pero no lo eres. Tienes el poder de decidir cómo actuar, cómo interpretar y cómo responder. Solo necesitas ejercitar ese poder. Desde niños nos han entrenado para ser reactivos. Se nos enseña que hay que responder rápido, que no podemos dejarnos, que hay que defenderse, que si no reaccionamos, los demás ganan. Pero esa mentalidad es la que te atrapa en un ciclo interminable de sufrimiento. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has entrado en una discusión que no valía la pena? ¿Cuántas veces te ha afectado algo durante horas o días simplemente porque no supiste soltarlo? Eso pasa porque reaccionas de forma automática, sin preguntarte si esa reacción era realmente necesaria. El caso de Diego lo ilustra bien. Diego era alguien que no toleraba sentirse atacado. Si alguien le decía algo que no le gustaba, respondía con agresividad, discutía, justificaba su punto durante horas. Se sentía emocionalmente destruido cada vez que alguien lo contrariaba. Vivía en un estado de constante tensión. Lo que Diego no veía es que no estaba poniendo límites. Estaba siendo manipulado por su propia necesidad de tener la razón. Su reacción lo dominaba. Y esa reacción era lo que lo dejaba sin energía, sin enfoque, sin paz. Cuando comprendió que tenía el poder de elegir cuándo responder y cuándo dejar pasar, su vida empezó a cambiar. Porque la gente más fuerte no es la que responde más rápido. Es la que sabe discernir que vale la pena y que no. Y ese es el siguiente paso. Empezar a elegir en qué inviertes tu energía. Cuando empiezas a elegir dónde colocar tu atención, cuando decides conscientemente no engancharte con cada provocación, te das cuenta de algo poderoso. Tu paz ya no depende de lo que los demás hagan. Descubres que la libertad real no se trata de cambiar a las personas o controlar el entorno, sino de cambiar tu relación con todo eso. Y entonces ocurre una transformación interna. Comienzas a vivir con una fuerza serena, con una estabilidad emocional que no es rígida, pero sí firme. Te conviertes en una persona que puede mirar la tormenta sin temerla. No porque no sientas nada, sino porque sabes que tus emociones no te controlan. Tú las observas, las entiendes y decides qué hacer con ellas. Eso es madurez emocional. Madurez no es no sentir. Madurez es no dejarse arrastrar por cada emoción como si fuera un huracán.
Es ser capaz de detenerse, respirar y preguntarse, ¿qué necesita de verdad esta parte de mí que está reaccionando así? Y esa pregunta te devuelve al centro, porque entiendes que muchas veces no necesitas venganza, ni explicaciones, ni que la otra persona cambie. Lo que necesitas es comprensión, autocompasión y reconstrucción interna. Hay un punto en la vida en que te das cuenta de que nada externo va a llenar lo que tú no has decidido trabajar dentro de ti. Ni una pareja, ni un éxito profesional, ni la aprobación social va a sustituir la conexión contigo mismo. Puedes tener todo eso y aún sentirte vacío si no has hecho las paces con quien eres cuando nadie te está mirando. Y esa es la batalla más importante. Aprender a estar contigo sin máscaras, sin la necesidad de impresionar, sin la urgencia de demostrarle al mundo que vales, porque ya lo sabes, porque ya lo sientes, porque has regresado a ti. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino, un proceso. Habrá días en que recaigas, días en los que vuelvas a tomarte algo personal, en que sientas que no puedes más. Y está bien, no se trata de ser perfecto. Se trata de darte cuenta más rápido, de salir antes del espiral, de mirar hacia adentro y hacerte responsable de ti. Y aquí hay una verdad que puede doler al principio, pero luego libera. Nadie va a venir a salvarte. No esperes que el mundo cambie para que tú estés bien. No esperes que te pidan disculpas, que te reconozcan, que te devuelvan lo que perdiste. Eso puede que nunca llegue. Pero si puedes darte a ti mismo lo que siempre estuviste esperando de los demás. ¿Querías amor incondicional? Empieza a amarte sin condiciones. ¿Querías aceptación? Aprende a aceptarte con todo lo que eres, tus luces y tus sombras. ¿Querías respeto? Deja de ponerte en lugares donde tienes que mendigarlo. No necesitas demostrar nada. No necesitas competir. No necesitas complacer. Solo necesitas recordar quién eres cuando no estás intentando agradar a nadie. Y cuando lo haces, el mundo lo nota. Porque una persona que ha sanado deja de proyectar su dolor en los demás. Ya no reacciona. No necesita defenderse. Camina con otra energía, con otra presencia, con otra luz. Una luz que no brilla para impresionar, sino porque ya no teme mostrarse. Eso es lo que estás construyendo. Cada vez que eliges no responder al ataque, cada vez que te detienes a respirar en lugar de reaccionar, cada vez que te hablas con compasión cuando te equivocas, estás fortaleciendo tu núcleo, estás volviendo a casa. Y entonces sucede algo maravilloso. Empiezas a atraer relaciones más sanas. Personas que no están interesadas en manipularte, competir o dominar. Personas que también están en su proceso. Porque cuando tú cambias, tu entorno también cambia. No por arte de magia, sino porque tus estándares cambian. Ya no aceptas lo que antes tolerabas. Ya no te conformas con lo mínimo. Ya no necesitas que te completen porque estás completo. Todo lo que te sucedió hasta hoy te preparó para llegar aquí, para entender esto, para elegir diferente. Porque ahora lo sabes, el dolor fue un maestro, las heridas fueron un mapa, y el sufrimiento, aunque injusto, fue el empujón que necesitabas para despertar. La diferencia entre quienes se quedan en el dolor y quienes lo trascienden no está en lo que vivieron, sino en lo que decidieron hacer con eso. Y tú estás decidiendo transformarlo, sanarlo, usarlo como combustible para reconstruirte. Esa decisión, aunque parezca silenciosa, es revolucionaria. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas siguen reaccionando como niños heridos. Atacan, se ofenden, buscan culpables, exigen validación. Pero tú estás eligiendo el camino menos transitado, el de la responsabilidad emocional, el de la conciencia, el de la libertad interior. Y ese camino es solitario a veces, porque no todos entenderán tu proceso. Algunos pensarán que te estás alejando, que te estás volviendo frío, que ya no eres el mismo. Y tendrán razón, ya no eres el mismo. Porque estás dejando atrás al que necesitaba ser comprendido por todos. Estás soltando la versión de ti que sobrevivía mendigando amor. Estás soltando la necesidad de ser el salvador, el fuerte, el que nunca se equivoca. Y en ese soltar, estás naciendo de nuevo.
Estás construyendo una versión de ti que no se quiebra con la crítica, que no se pierde en el elogio, que no se adapta por miedo, sino que se muestra con verdad. Porque has aprendido que la libertad no es hacer lo que quieras. La libertad es ser quien eres sin miedo. Este es el núcleo de todo lo que estás leyendo. Tú puedes convertirte en una persona emocionalmente libre. No inmune al dolor, pero sí inmune a la manipulación. No insensible, pero sí indomable. Y eso no se logra desde la rabia, ni desde el orgullo, ni desde el ego. Se logra desde la paz que nace al conocerte, al comprenderte, al dejar de luchar contra lo que eres y empezar a amarlo. Así que si llegaste hasta aquí, esto no fue casualidad. Algo dentro de ti ya sabía que era momento de soltar el rol de víctima, de tomar el timón, de mirar tu historia con compasión, pero también con determinación. Porque no se trata de negar lo que te pasó. Se trata de elegir qué haces con eso ahora. La vida no te debe nada. El mundo no te va a pedir permiso para moverse. Las personas no siempre van a actuar como tú esperas. Pero tú puedes elegir cada día cómo responder, cómo pararte frente a ti mismo, cómo construir tu propia paz. Y en eso radica la fuerza que nadie te puede quitar. Llegados a este punto, no se trata ya de teoría, ni de buenas intenciones. Se trata de tomar la decisión más profunda y valiente que una persona puede tomar. Vivir en coherencia. Coherencia con lo que sientes, con lo que sabes que mereces, con la vida que estás construyendo. Porque el verdadero sufrimiento no viene solo del dolor, sino de vivir en desacuerdo con tu alma, de seguir en lugares donde ya no encajas, de sostener relaciones que ya no vibran contigo, de actuar según el miedo y no según la verdad. Y tú ya no estás para eso. Estás para decir no, sin culpa, para decir sí, con todo el corazón, para retirarte a tiempo, para quedarte cuando hay amor, para poner límites sin necesidad de levantar muros, para elegirte incluso cuando eso signifique incomodar a otros, porque aprendiste que quien se incomoda con tu amor propio nunca estuvo cómodo con tu valor real. Este camino que estás recorriendo, el de volver a ti, no es lineal, ni rápido, ni cómodo, pero es el único que vale la pena, porque no solo te transforma a ti, transforma todo lo que tocas. Cuando tú sanas, tus vínculos sanan. Cuando tú te eliges, enseñas a los demás cómo tratarte. Cuando tú te hablas con respeto, ya no toleras el maltrato disfrazado de amor. Y eso no se predica. Se vibra, se encarna, se vive. Al final del día, nadie puede caminar este camino por ti. Pero eso también es hermoso. Porque eso significa que nadie puede detenerte tampoco. Nadie puede impedir tu crecimiento, tu sanación, tu despertar. Todo está en ti. Siempre lo estuvo. Solo tenías que recordarlo. Así que si hoy estás en medio de un duelo, de una pérdida, de una crisis, no te detengas. Usa ese fuego para purificarte, no para destruirte. No eres la herida. No eres la caída. Eres lo que haces después. Eres la forma en que te levantas. Eres la historia que decides escribir con lo que dolió. Y recuerda esto, no hay crecimiento sin incomodidad. No hay sanación sin caos. No hay despertar sin oscuridad. Pero tampoco hay nada más poderoso que un ser humano que, después de tocar fondo, decide reconstruirse con conciencia. Tú eres ese ser humano. Tú estás haciendo ese trabajo. Y eso es algo que no todos tienen el coraje de hacer. Así que sigue. A tu ritmo, pero sigue. Aunque cueste. Aunque duela. Aunque no veas todavía los frutos. Cada día que eliges no traicionarte, estás sembrando libertad. Estás construyendo una paz que no se negocia. Estás dándote a ti mismo lo que antes esperabas de fuera. Y llegará un día en que mires atrás y entiendas que todo valió la pena. Porque ese dolor que hoy parece insoportable fue el crisol donde se forjó tu versión más fuerte, más honesta, más luminosa. Y ese día, sin rencores, sin culpa, sin miedo, sonreirás. Y sabrás que has vuelto a casa. Y cuando llegues a casa, esa casa que no es un lugar físico sino un estado del alma, te darás cuenta de que nunca se trató de encontrar a nadie más, que siempre fuiste tú, tu refugio, tu raíz, tu respuesta. Todo este tiempo,
Buscabas afuera lo que solo podías darte dentro. Buscabas amor en miradas ajenas, sin saber que el amor propio era el faro que encendería a todos los demás. Buscabas aprobación, sin darte cuenta de que solo te podías legitimar tu camino. Buscabas pertenecer, hasta que comprendiste que a veces pertenecer implica soltarse de todo lo que una vez te hizo sentir incluido, pero ya no te hace sentir vivo. Y eso, aunque parezca pérdida, es renacimiento. Porque sí, vas a perder personas, etapas, versiones de ti. Pero no te preocupes. Nadie que se vaya en medio de tu sanación estaba destinado a acompañarte en tu plenitud. A veces, limpiar el alma también es soltar vínculos caducados, promesas no cumplidas, silencios que gritan más que las palabras. Y eso duele, pero también libera. ¿Duele? Sí, pero no más que vivir encadenado a lo que ya no te eleva. Y no se trata de que dejes de amar. Al contrario, se trata de que ames desde un lugar más sano, desde la abundancia, no desde la carencia, desde la libertad, no desde la necesidad, desde la elección consciente, no desde el miedo al abandono. Entonces, poco a poco, la vida empieza a reflejar tu transformación. Comienzas a atraer lo que antes te parecía inalcanzable, porque ahora lo puedes sostener, porque ahora no solo lo deseas, lo encarnas. Comienzan a llegar personas que hablan el lenguaje de tu alma, no porque las busques desesperadamente, sino porque ahora habitas un espacio donde esas conexiones son posibles. Y entiendes que no era cuestión de suerte, era cuestión de vibración. Cuanto más te eliges, más el universo responde con personas, experiencias y caminos alineados con esa elección. Pero no te confundas, elegirte no siempre será fácil. Habrá días en los que quieras volver atrás. Días donde la nostalgia te haga dudar, donde el antiguo yo toque la puerta. Y está bien, es parte del proceso. No te juzgues, acaricia esa parte de ti con compasión. No viniste a ser perfecto, viniste a ser consciente, a estar presente. Y en esa presencia se sana todo, porque la presencia es amor. Y donde hay amor, no hay espacio para la culpa, ni para el autoabandono, ni para la autoexigencia disfrazada de excelencia. Solo hay espacio para la hora, para este instante, para respirar y decir, aquí estoy. No soy quien era, pero estoy más cerca que nunca de quien quiero ser. Y eso basta. Ese pequeño acto de conciencia diaria, repetido con ternura, construye una vida entera. Una vida que no busca brillar para ser vista, sino que brilla porque ya no se esconde. Una vida que no espera validación, porque se sabe válida. Una vida que no huye del dolor, porque ha aprendido a transformarlo en belleza. Porque al final, la vida no es un problema que resolver, ni una lucha constante. Es una danza, una invitación a soltar el control, abrir el corazón y confiar. Y tú ya estás bailando. Y tú ya estás bailando. Aunque a veces tropieces. Aunque no siempre suene música. Aunque haya días en los que parezca que bailas solo. Porque entendiste algo que cambia todo. No necesitas que el mundo te aplauda si ya aprendiste a moverte al ritmo de tu alma. Y es ahí, justo ahí, donde nace la verdadera libertad. La libertad de no adaptarte a moldes que te quedan pequeños. La libertad de no pedir permiso para ser quien eres. La libertad de dejar de vivir según el guión de otros y comenzar a escribir el tuyo. Uno que no tenga que justificar su rareza, su sensibilidad, su intensidad o su silencio. Uno que respire verdad. Y así, como quien se despoja de un abrigo viejo en plena primavera, te irás quitando peso. Peso heredado, peso impuesto, peso que confundiste con tu identidad, hasta que quede solo lo esencial. Tu esencia sin maquillaje, tu luz sin esfuerzo, tu verdad sin miedo. Y entonces te mirarás al espejo, no el de vidrio, sino el del alma, y te reconocerás. No por tus logros, no por lo que has superado, no por la gente que te rodea, sino por algo más profundo, más callado, más eterno. Porque al fin estás siendo tú. Y en ese momento, la vida entera se inclina ante ti. No porque seas invencible, sino porque eres auténtico. No porque no tengas heridas, sino porque ahora sabes cómo honrarlas.
No porque todo esté resuelto, sino porque ya no huyes. Y eso, en un mundo que premia las máscaras, es un acto revolucionario. Entonces comprenderás que la plenitud no es un destino lejano. Es este instante, esta respiración, esta paz que no depende de nada, porque nace de todo lo que ya soltaste. Y sí, el camino sigue. Habrá más capítulos, más pruebas, más cambios. Pero ya no caminarás desde la carencia. Ahora caminas desde la elección, desde el amor, desde ti. Y eso lo cambia todo. Porque cuando uno se elige de verdad, la vida no tiene más opción que rendirse ante ese amor, y abrirse, y florecer. Así que no tengas miedo de seguir. Estás justo donde debes estar. No te falta nada. Solo sigue respirando, sigue despertando, sigue bailando, sigue eligiéndote, una y otra vez, hasta que ya no sea una elección, sino tu estado natural, tu hogar. Y mientras caminas, te das cuenta de algo más, que el mundo no necesita más personas perfectas, sino más personas presentes, más almas despiertas, más corazones dispuestos a sentirlo todo, incluso lo incómodo, incluso lo roto, incluso lo que duele, porque solo quien se permite quebrarse puede después sostener con ternura los fragmentos del otro. Y en esa danza de vulnerabilidades compartidas, nace lo humano, lo sagrado. Ya no se trata de llegar a ninguna parte. No hay cima, no hay premio, no hay trofeo, solo hay camino. Un camino que a veces será de tierra, otras de fuego, otras de viento, y en ocasiones de absoluto vacío. Pero incluso en el vacío, o sobre todo en él, te descubrirás más completo que nunca, porque lo llenaste de ti, de tu presencia, de tu conciencia, de esa voz interna que ya no te castiga, sino que te acompaña, como un faro, como un fuego, como una promesa cumplida. Y entonces, cuando ya no busques desesperadamente ser visto, la vida comenzará a verte. Verá tu entrega, verá tu honestidad, verá que no necesitas máscaras para ser amado, porque aprendiste a amarte incluso cuando nadie miraba. Y es ahí donde todo empieza a florecer sin esfuerzo, sin estrategias, sin ansiedades, solo con presencia. Las conexiones se vuelven más profundas, las palabras más verdaderas, los silencios más elocuentes, y tú, más tú, no porque hayas alcanzado una versión definitiva de ti mismo, sino porque dejaste de pelear con quien eres en cada etapa, incluso con tus contradicciones, con tus caídas, con tu sombra, porque ya no las ves como enemigas, sino como partes esenciales de tu historia, de tu humanidad, de tu belleza real, y así, poco a poco, te conviertes en refugio, para ti, para otros, para el mundo, no un refugio que lo sabe todo, sino uno que no huye, uno que permanece, uno que abraza, y desde ahí, desde esa raíz profunda de autenticidad, empiezas a crear, no desde la prisa, no desde la carencia, sino desde el gozo de compartir lo que eres, desde la calma de no tener que probar nada, desde la certeza de que tu simple existencia ya es un regalo. Entonces, cuando mires hacia atrás, no verás errores ni fracasos, verás puertas, verás lecciones, verás versiones tuyas que te trajeron hasta aquí, y les darás las gracias, incluso a las más torpes, incluso a las que dolieron, porque también ellas amaban, a su manera, con los recursos que tenían, con la conciencia que podían, y hoy, gracias a ellas, tú estás aquí, bailando, respirando, despertando, amando, y eso es suficiente, eso lo es todo. Y en esa vastedad silenciosa que ahora habitas, te das cuenta de que la vida nunca fue una guerra que ganar, sino un misterio que honrar. Ya no buscas certezas como escudos, ni respuestas como trofeos. Has aprendido a caminar con las preguntas, a dormir con ellas, a dejar que te transformen sin prisa, porque entendiste que no todo lo que arde es castigo. A veces es purificación, a veces es renacimiento. Y así,
Vas despojándote de las armaduras que tanto pesaban, las de la perfección, las de control, las de aparentar saber, cuando por dentro solo había miedo. Ahora las sueltas con ternura, como quien despide una etapa con gratitud, no con rencor, y en su lugar te vistes de piel viva, sensible, honesta, una piel que no teme el roce de la vida, porque he descubierto que cada cicatriz es testimonio de haber sentido, de haber estado, de haber amado, de haber perdido, sí, pero también de haber elegido no endurecerse. Y entonces ocurre algo sutil pero inmenso. El mundo empieza a responderte diferente, no porque él haya cambiado, sino porque tú lo miras desde otra altura. No la altura arrogante del que cree saber, sino la altura humilde del que sabe sentir. Y desde ahí, todo se vuelve más claro. Los vínculos ya no se tratan de llenar vacíos, sino de compartir abundancias. No de necesitar, sino de acompañar. Amas distinto, escuchas distinto, respiras distinto. Incluso lo cotidiano se vuelve sagrado. Una taza de café, un rayo de sol filtrándose por la ventana, una risa inesperada, una lágrima que cae sin vergüenza. Y te maravillas, no porque todo sea perfecto, sino porque tú estás despierto. Despierto a la hora, a este segundo irrepetible, a este latido que no vuelve. Y en esa conciencia te conviertes en ofrenda, no en sacrificio, no en renuncia, sino en regalo consciente, un alma que se entrega sin vaciarse, porque ha aprendido a sostenerse desde dentro. Y el mundo, sin saber cómo, comienza a florecer a tu paso, porque los que caminan con el corazón abierto, aunque no hagan ruido, cambian el paisaje. Y es entonces cuando entiendes, la paz no es un lugar al que se llega, sino un lugar desde donde se habita. No está al final del camino, está en la forma en que caminas, porque ahora ya no huyes de la oscuridad. Has aprendido a sostenerla, a mirarla sin juicio, a invitarla a sentarse contigo, como se invita a un viejo enemigo con respeto, hasta que, sin darte cuenta, deja de asustarte, y descubres que dentro de esa oscuridad también había semillas, esperando silencio, esperando escucha, esperando verdad. Entonces comienzas a dar frutos nuevos, frutos que nacen de raíces profundas, raíces que no temen hundirse en la tierra, porque han aprendido que el abismo también es cuna. Ya no necesitas que te vean, ya no necesitas convencer, ya no necesitas acumular para sentirte suficiente. Ahora solo deseas ser, estar, acompañar, crear belleza donde antes hubo heridas. Y en ese estado, casi sin darte cuenta, te vuelves medicina para otros, no porque cures, sino porque tu sola presencia permite que el otro recuerde que también puedes sanar. Hablas menos, pero tus silencios dicen más. Tus gestos, tus pausas, tus miradas, son faros suaves en noches ajenas. Ya no temes la fragilidad, porque has comprendido que es lo único verdadero, lo único que nos hermana. Y cuando llegue el dolor, porque aún llega, ya no lo maldices, lo abrazas, sabes que viene con un mensaje, y te inclinas a escucharlo, no porque seas débil, sino porque eres valiente. Valiente de la única forma que importa, valiente para sentir. Y así, la vida deja de ser una sucesión de metas, y se convierte en un espacio de presencia. Ya no eres un proyecto, eres un misterio en flor. Ya no necesitas tener un propósito escrito con fuego, porque tú mismo te has vuelto propósito, en tu forma de mirar, de cuidar, de respirar con intención, de amar sin cadenas. Te has convertido en hogar, para ti y para los otros, y entiendes, al fin, que nada te falta, porque por dentro estás lleno de cielo. Y es entonces cuando entiendes, la paz no es un lugar al que se llega, sino un lugar desde donde se habita. No está al final del camino, está en la forma en que caminas, porque ahora ya no huyes de la oscuridad. Has aprendido a sostenerla, a mirarla sin juicio, a invitarla a sentarse contigo, como se invita a un viejo enemigo con respeto.
hasta que, sin darte cuenta, deja de asustarte, y descubres que dentro de esa oscuridad también había semillas, esperando silencio, esperando escucha, esperando verdad. Entonces comienzas a dar frutos nuevos, frutos que nacen de raíces profundas, raíces que no temen hundirse en la tierra, porque han aprendido que el abismo también es cuna. Ya no necesitas que te vean, ya no necesitas convencer, ya no necesitas acumular para sentirte suficiente. Ahora solo deseas ser, estar, acompañar, crear belleza donde antes hubo heridas. Y en ese estado, casi sin darte cuenta, te vuelves medicina para otros, no porque cures, sino porque tu sola presencia permite que el otro recuerde que también puedes sanar. Hablas menos, pero tus silencios dicen más. Tus gestos, tus pausas, tus miradas, son faros suaves en noches ajenas. Ya no temes la fragilidad, porque has comprendido que es lo único verdadero, lo único que nos hermana. Y cuando llega el dolor, porque aún llega, ya no lo maldices, lo abrazas, sabes que viene con un mensaje, y te inclinas a escucharlo, no porque seas débil, sino porque eres valiente. Valiente de la única forma que importa, valiente para sentir. Y así, la vida deja de ser una sucesión de metas, y se convierte en un espacio de presencia. Ya no eres un proyecto, eres un misterio en flor. Ya no necesitas tener un propósito escrito con fuego, porque tú mismo te has vuelto propósito, en tu forma de mirar, de cuidar, de respirar con intención, de amar sin cadenas. Te has convertido en hogar, para ti y para los otros, y entiendes, al fin, que nada te falta, porque por dentro estás lleno de cielo. Y ahora que te has encontrado, ¿qué harás? La quietud ya no es un refugio, es tu alma en expansión. El silencio ya no es ausencia, es la vibración profunda del ser. El amor no es una promesa, es lo que eres cuando te entregas. Es hora de dar el siguiente paso, de elevar lo que ya has descubierto, de ser la chispa que avivará la llama en aquellos que aún buscan el fuego, porque no has llegado hasta aquí solo para quedarte, no has recorrido este camino solo para descansar. Es el momento de ser el faro, el momento de vivir de acuerdo con lo que sabes. Cada vez que el miedo toque tu puerta, escúchalo, pero no te dejes dominar. Recuerda, eres el que dirige el barco, no el viento. Cada vez que la duda te embista, acoge la incertidumbre. Es ahí donde la creatividad brota. Es en ese espacio vacío donde el nuevo tú nace. El llamado es claro, y la respuesta está dentro de ti. ¿Vas a seguir esperando que algo o alguien te dé permiso para vivir como eres? ¿O vas a abrazar tu propia autenticidad con valentía? Con cada respiración, con cada paso que des, es tu tiempo. Es el momento de ser quien realmente eres. Deja de postergar lo que sabes que está esperando, en lo más profundo de tu ser, lo que está esperando para emerger. La vida no te pide que lo tengas todo resuelto. Te pide que vivas en la verdad de lo que eres. Te pide que te atrevas a ser vulnerable, a ser imperfecto, a ser humano. Y si caes, que sea con el corazón abierto. Si te desangras, que sea en nombre del amor. Si dudas, que sea con el entendimiento de que aún estás creciendo. Es hora de dejar de lado las excusas. Deja de esperar por una señal externa. El universo ya te la dio, y está en tu interior, palpitando con fuerza. ¿Estás dispuesto a vivir desde ahí? Desde tu esencia, desde tu verdad, desde tu luz. Hazlo, hazlo ahora, hazlo por ti, por la vida, por el amor que está esperando ser vivido. En todo lo que tocas, en todo lo que eres. Levántate, respira profundo, y da ese primer paso. No necesitas esperar más. Ya está todo dentro de ti, y el mundo está esperando tu despertar. Haz que tu vida sea la prueba viviente de todo lo que has aprendido, de todo lo que has descubierto. La autenticidad no es un destino, es un camino, y cada paso te lleva más allá de las fronteras que antes te limitaban. Deja de pedir permiso, deja de esperar aprobación,
La única voz que necesitas escuchar es la de tu propio corazón. Tu vida es ahora. No hay más tiempo que el que respiras. Así que, respira profundamente. Y comienza. Hazlo. Ahora